Hola, buenos días, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Canvas, al primer episodio de nuestro podcast. Un evento que hemos tratado de desarrollar para explicar diferentes temas artísticos y del arte conceptual. Vamos a estar hablando a lo largo de los diferentes episodios de composición, color, diseño de personajes y más y más y más para procurar compartir con ustedes nuestro pequeño conocimiento y la experiencia que tenemos y lo que hemos entendido acerca de estos temas. Yo soy Jan Fres, director de arte en Huevo Cartoon, ilustrador y artista conceptual. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chuy de León, director de arte igualmente en Huevo Cartoon, artista conceptual, y vamos a estar aquí dando algunos tips y temas, resolviendo algunas cuestiones artísticas que les van a interesar demasiado, amigos. Esperemos que sí. O si no, se pueden aburrir totalmente, tienen el derecho y tirar este video a la basura. Pero vamos a intentar todo lo que podemos para que sea algo instructivo al menos. Hoy vamos a hablar de composición. El tema que vamos a tocar hoy, o la forma en que vamos a tratar de hablar de esto es qué es composición, cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros lo entendemos, y ahí va a estar muy interesante tener nuestras dos visiones, ya que cada artista entiende estos conceptos de manera diferente. Vamos a hablar también sobre cuáles son las teorías detrás de la composición y al final de este episodio les vamos a mostrar un par de ejercicios que hacemos nosotros para mejorar acerca de este tema. Entonces les cedo la palabra ahorita a mi buen amigo Chuy para que les explique un poco su visión acerca de la composición. Sí, bueno, básicamente, eh, hoy vamos a empezar este programa con una de los temas que creo que muchos de los artistas estamos buscando y cada vez tratando de aprender más acerca de la composición, cómo es que una imagen puede hacerse eh, básicamente como excelente, visualmente no excelente, pero sí en un sentido de que podamos hacer algo muy bueno y que la gente le atraiga para verla. O sea, que se vea Y de chingón. eso, exactamente. Y básicamente son pequeños fundamentos básicos que nosotros aplicamos en una imagen para que al final el resultado sea claro, conciso y tenga una, una fuerza de impacto visual grande. Entonces, bueno, pues como pueden ver ya aquí a través de estos minutos, tenemos Perdón, esta imagen. perdón que te interrumpa, amigo, pero cuando dices una Ujú, fuerza de tranquilo. impacto visual, ¿cómo explicarías eso? Para ti, ¿qué es una imagen impactante? No sé si me estoy adelantando y es parte de lo que vas a explicar. De hecho, es parte de lo que iba a explicar, amigo, pero es una muy buena pregunta para dónde empezar esto. Entonces, básicamente es algo que cuando alguien más lo ve, y estamos hablando ya en estos tiempos de Facebook, de Instagram, Claro, de mucha ArtStation, saturación, digámoslo. claro. ArtStation, no me cobres publicidad, por favor. Ok, pondremos un beep. Eh, Mm, es que la gente lo vea y diga, wow, sí, sí me gusta la imagen, pero ¿qué es lo que hace que la gente vea esa imagen en una miniatura y se le haga increíble? ujú. Bueno, básicamente ese es un impacto visual. Ah, claro. Haría un ejemplo muy claro como cuando estás en la parada del autobús y ves un póster o un cartel y te llama la atención. Va a haber carteles que no te llaman la atención y va a haber carteles que sí te llaman la atención. Pero ¿por qué sucede eso? Porque captan tu atención visualmente, porque hay algo Claro, de interés que quieres ver. Entonces, parte de que una imagen funcione es porque al final de cuentas el ojo lo capta claramente la narrativa que quieres hacer y visualmente con todos estos lineamientos de composición, de formas.
de diseño en general, captan tu vista hacia un punto. Entonces, mucho de lo que estoy explicando ahorita, o de lo que estoy tratando de explicar ahorita, es cómo funciona y cómo lo creamos, ¿no? Cómo hacemos que una imagen funcione bien. Entonces, básicamente, eh, traigo esta imagen ahorita como para explicarles un poquito de la narrativa visual en cuestión de la composición, cómo se hizo, cómo se fabricó esta imagen. ¿Cómo se consiguió Entonces, este impacto, no? ¿cómo? Porque esta imagen consigue lo que tú comentabas, es impactante, da ganas de voltear a verla y sabes claramente a qué estás viendo. Esta imagen Sí, consiguió eso sin bronca. Ok. sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, podemos ver, les voy a narrar un poquito de qué es lo que narra esta imagen, creo que es bastante clara, pero el mensaje es muy claro, sencillo y en cierta manera la narrativa visual, la composición visual es también simple. Em, ok, lo voy a tratar de narrar lo más sencillo que pueda. Es una centauri en Ajá. medio de un bosque con un Ajá. fondo en el cual hay un árbol que está creando un círculo. Imagínense ustedes que van por el bosque caminando, todo es muy normal, todos los árboles son muy horizontales, la vegetación que hay pues genera como ciertas formas, pero todo es muy normal, todo es algo que lo han visto en su vida. Pero imagínense que llegan a un pequeño claro y de repente aparece un centauro, una chica centaure Ujú. que está justo en ese árbol, enfrente de ese árbol. Entonces, Hasta ya ahora. por ende, las formas son redondas del árbol que está atrás de ella y ya por a priori el encontrarte a un centauro en medio del bosque, pues ya es algo increíble. Eso es narrativa. Pero ¿cómo apoyamos esa narrativa con la composición? Esa creo que sería como la pregunta más clave que yo me hago cuando estoy tratando de hacer una imagen. ¿Qué le puedo ofrecer al espectador que no haya visto en la vida real? Tú cuando haces esta imagen todo el tiempo tienes en mente claro lo que es la historia, la acabas de contar, una centauro en el medio del bosque, pero todo el tiempo piensas cómo podría yo, espectador, si yo soy el güey que está caminando ahí en el bosque, qué, cómo podría o qué podría suceder en este momento o cómo podría ser el contexto de este momento para que nunca se me vaya de la memoria este momento que estoy viendo. Sí, exactamente. Pues eso es apoyado precisamente por las formas que hay, al menos alrededor de ella. Ok. Entonces, esas formas precisamente rompen un poquito, y de hecho aquí lo voy a ir narrando un poquito más. Wow. Spoilers. Sí, qué pedo, amigo. Parece los Este, vídeos de YouTube donde dicen, mira, el monstruo raro que capturó este video amateur. exactamente, Qué sí, más o chido. menos, más o menos. Este es mi foco, mi punto focal de la ilustración. Este es el foco que quiero que vean. O sea, visualmente puedo tener todo este rango de imagen que puede ser un bosque normal todavía, pero este es el foco que quiero que vean. Entonces, para ello, rompí las formas un poquito de los árboles para que fueran más circulares y obviamente captaran muchísimo más la atención. Obviamente pongo al personaje aquí y le di esta luz porque siempre me imaginé como un bosque oscuro Ujú. o de noche al menos. Y el contraste visual que puede tener. Entonces, la composición para mí, así como el primer punto, es llegar a esto, ¿no? Ujú. Es como, ¿qué quiero que vea la gente? Ese es como, puede ser muy sencillo poner un círculo en algún punto, pero básicamente el árbol está precisamente componiendo ese arco. Y a partir de ahí fue donde empiezas a crear como esta idea de qué hay alrededor de ese círculo. Mm. Oye, perdón, ¿Sabes?
Perdón que te interrumpa cada rato, eh. Tú dime si ya, mejor me voy. No, quédate, Este, amigo, quédate, por favor, y gracias, pregúntame gracias, tú. amigo. Oye, no, nada más una pregunta. Decías que este círculo el que formaban que forman los árboles estaba importante. ¿Por qué es importante para ti? Porque ahorita vi que ibas a hablar más bien de lo que había alrededor. Pero ¿por qué es tan importante este círculo? Porque al final de cuentas estamos rompiendo precisamente como estas formas que tú ves naturalmente en un bosque, que usualmente son árboles totalmente verticales, eh, con un follaje que en cierta manera lo está envolviendo, pero Ya. son formas al final de cuentas que rompen con esa naturalidad del lugar. O sea, es poco probable que te encuentres un árbol así. Claro. O sea, aunque Y no, perdón, aunque no hubiera estado ¿cómo dijiste? El Centauro, de todos modos, este árbol te hubiera llamado la atención porque era poco común en un bosque así, ¿no? ¿Eso era tu sí, punto? ¿Tener los dos ahí? Ok. Ok. sí, totalmente. De hecho, casi casi si te encuentras un árbol así, le tomas foto y lo subes a Ajá, Instagram. exacto. Instagram no me cobre esa regalía. Oye, ¿puedes dejar de mencionar marcas? Puedes decir en cualquier sitio de fotografía. Ah, ok, va, perfecto. Entonces, a partir del círculo, básicamente lo que yo empecé a hacer fue de, ok, tengo ya mi punto focal, Ujú. hacia dónde quiero ir, pero cómo voy a componer el resto de la imagen, ¿no? Entonces, algo en lo que me apoyé fue esta retícula, Dibujo que me Illuminati. ayuda, dibujo Illuminati, aquí Ujú. está. Siempre. Ok. Entonces, básicamente es como tener dos puntos, ¿no? O sea, es totalmente simétrico un lado al otro. Ujú. Mi punto focal se encuentra en medio, exactamente cruzando con el centro de la imagen, más sin embargo bajando hacia ello, que es en este rango. Ujú. Y todos estos cuadros son los que precisamente voy a yo adornar y voy a hacer que complementen esta narrativa. O sea, no se hizo un círculo aquí como a lo tonto Ujú. y lo que hay adentro de estos cuadros me van a dar el resto de la narrativa. Ahora, si lo alcanzan a ver, esos cuadros están conformados adentro, o sea, la composición que hay allá Ujú. adentro es asimétrica totalmente. O sea, no tengo lo mismo de este lado que de este lado. Más Au- sin embargo, tienen el mismo peso visual. Porque apoyado justo con el árbol, las ramas en donde están cayendo, que caen justo, lo voy a dibujar un poquito. Voy a tratar de ser un poquito más conciso en todo esto. Sí, Permítanme, dos, tres. cuando trabajas, ¿tienes este esquema, en la imagen a cada rato para ser consciente o es algo que ya interiorizaste y es parte de tu proceso? No, sí, siempre es algo que en cierta manera lo vas trabajando como una idea. Ujú. No quiere decir que sea una idea única. Siempre se va modificando la imagen, pero al final de cuentas eh, llevas como ciertos principios de composición. Por ejemplo, yo antes de llegar a esta imagen final, sí agarré esta retícula Ujú. y vi dónde iban a caer mis líneas. Entonces, en todo este cuadro es donde tengo el peso que precisamente está apuntando hacia abajo. Ujú. O sea, aquí es donde... Ah, diablos, ¿dónde quedaron? Estas líneas Ujú. me están generando un peso visual hacia abajo. Ok. Entonces, básicamente es donde yo obtengo y decido que el árbol tenga como esta forma. O sea, pude Ujú. haberlo hecho más, un decir, voy a hacer un apunte rápido, pero pudo haber tenido un follaje más horizontal Ujú. y caer hasta acá, ¿no? El árbol. Tal vez se hubiera visto bonito, pero no me ayudaba a que la composición me dirigiera hacia abajo, porque al final de cuentas es un peso visual que tengo yo ahí.
Alright. Por eso es que se deciden este tipo de composición, ayudado o apoyado con esta retícula, que esta retícula Ujú. es una retícula muy genérica de composición como para obtener estos diseños. Entonces simplemente te vas apoyando de estos elementos. Ahora, una vez que ya tienes todo el contorno de lo que hay alrededor, entonces le empiezas a dar un flujo a la imagen. Y este flujo precisamente es como dar estas curvas que rompen, voy a hacer otro layer, que rompen con lo estático, perdón, con lo estático ¿por qué hace eso? No sé. Rompen con lo estático y ¿cómo ¿Simétrico? decirlo? Con lo No sé. simétrico y lo aburrido en cierta manera. O sea, yo Ujú. podría hacer líneas aquí horizontales y verticales del bosque, pero no, simplemente es como dar este juego en el cual el mismo terreno te está generando esta curva y aquí genera con el cuerpo de ella una pequeña curva que te lleva hacia acá. Ya. Entonces, al final de cuentas, si rompes y vas cada vez estabilizando más la imagen para que sea un poquito más dinámica y asimétrica, o más bien con la simetría. Entonces, a partir de eso, ya una vez que tienes tu entorno y tu flujo de imagen, entonces ya ahora sí viene básicamente lo que son líneas dinámicas, las cuales te van a llevar a un punto que te dirigen a otro. Y a partir de aquí, ya el resultado final es complementar un poquito con todas estas líneas de composición para hacerlas más dinámicas, en una composición que aparentemente es muy simétrica, darles un flujo muy dinámico de formas que en cierta manera van a ir recreando esta, este pequeño Espiral. espiral hacia adentro. Ujú. Y eso simplemente se hace con un pequeño flujo de los elementos exteriores. Entonces voy a resumir todo esto. Ujú. Lo primero es, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Ok. Lo primero que yo quiero que vean es esto de aquí, Oh, apoyado efecto animado. por la composición de el círculo que está de interior. Y El eso, segundo punto es todo lo exterior. ok, Sí, entonces amigo, sí, el, sí. el primer punto es trazas las flechas principales de tu imagen hacia el punto más importante de tu imagen. Eso es lo primero que tienes en mente. Sí, sí, Ok. sí, sí. ¿Qué es lo que yo quiero que vean? Ujú. Entonces, básicamente es esto de aquí. Ok. ¿Cuál es mi composición ahí? Aparentemente simétrica, sí, porque hay un círculo en medio, que es lo Ujú. que yo quiero que vean, Ujú. pero a partir de ahí yo empiezo a romper a la simetría Claro. con asimetría de los espacios que hay aquí alrededor. Ajá. Y posteriormente le doy un poco más de flujo a la imagen con estas curvas. Es una línea muy sencilla, pero al final de cuentas generan, o sea, si ustedes lo ven, esto no es lo mismo que hay acá, Ujú. o sea, izquierda, derecha. Lo vemos, lo vemos. Y eso genera este flujo. Oye, Entonces, perdón, ajá, sí, sí, estos, sí. estos tres pasos que comentas ahorita, en tu proceso de trabajo lo haces así. Primero resuelves que se vea lo que se tiene que ver. Después organizas tu imagen alrededor para crear flujo y desbalance. Y finalmente te enfocas en estos detalles secundarios que apoyan el flujo sin ser el flujo principal. Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, Está sí, chido eso. totalmente. O sea, tratas de no distraerte en el detalle o en si el contrastito de ahí o algo así desde el inicio de la imagen, sino desde un inicio te vas hacia a lo fundamental, al foco de tu imagen, ¿verdad?
Sí, totalmente. De Ok. hecho, es un buen punto el que tocas porque también existe contraste de valores, contraste de formas y colores que tal vez en otro capítulo Sin duda, sin veamos. duda. Pero al menos ahorita creo que en cuestión de formas y diseño, un diseño, ¿cómo llamarlo? Como la estructura visual. Ajá. Sí la estoy planteando así y sí, casi en todas las imágenes que hago, defino cuál es mi foco, Ujú. cuál es mi punto focal en la imagen y a partir de ahí empiezo a componer hacia afuera. Porque al Chido. final de cuentas tú le das un parámetro de decir, esto es mi elemento principal, este es mi elemento secundario, Ujú. este es mi elemento terciario. Entonces le das un valor a cada uno de esos elementos y haces que la gente voltee a ver lo que quieres que volteen a ver, apoyado de Claro. una buena composición y de un buen ritmo. En este caso, ¿cuál sería el primario, el segundo y el terciario? Bueno, el primario, pues Ajá. obviamente es el personaje Ajá. y el centro de este árbol que genera como estas curvas, Ujú. este círculo. Ese es como mi foco, mi punto focal en la imagen. Ajá. Mi punto secundario es el entorno que hay alrededor. Ok. Es qué hay alrededor, qué te está narrando lo que hay ahí afuera. Estamos en un bosque, hay como mucha roca en la parte de Ujú. abajo que me ayuda a Chomusgo. componer todo este rango Ujú. y los árboles, o sea, que realmente vea que yo estoy en medio de una arboleda. Ok. Si no hubiera árboles, pues podría estar arriba de un cerro, en la Sí, punta donde claro. simplemente no hay nada. Pero Ya. no, la idea es que se sienta que se está envolviendo adentro de. ¿Por qué rompí aquí el diseño cuando hay un poquito más de elementos, de árboles de este lado y de este lado hay más follaje? Bueno, fue para romper la simetría que había en la imagen. Si yo pongo unos árboles muy parecidos de este lado, la imagen se vuelve absolutamente simétrica. Claro. Y la idea no es esa. De hecho, tan es asimétrica que hay un rango en el cual esta curva crece Ajá. primero y baja después. O sea, ya está generando una curva que lleva un lineamiento ahí asimétrico. Órale, ahí sí te me pusiste científico y la verdad no te entendí. No, pues igual si alguien tiene preguntas, por favor, Sí, sí, preguntas sí. y dudas, pónganlas ahí y se las explicamos con mucho gusto. Ajá, Pero exactamente. En algún para punto traer, este podcast será en vivo y podrán haber preguntas en vivo, pero por el momento nos chiviamos y preferimos hacerlo en la discreción de nuestras casitas por si la cagábamos, básicamente, ¿no? totalmente. Así que Gracias vamos a seguir amigos por viendo. la comprensión. Sí, por ser nuestros conejos de India. Ok, chido, amigo. Oye, pues qué instructivo. ¿Querías explicar otras cosas? ¿Tienes otras cosas que mostrar? Bueno, tengo muchísimas cosas más que explicar, pero creo que ahorita con estos lineamientos de composición de cómo se conforma una imagen, o al menos esta imagen, Ujú. eh, funcionaría ya bastante y creo que algunos puntos que podría añadir es, una vez que ya tengas tu elemento principal y tus elementos secundarios, que Ujú. son, en este caso son los entornos, pensar en qué puedes hacer para añadir más narrativa, Ujú. qué puede apoyar a esto, ¿no? Entonces, lo único que yo añadiría es por qué yo puse foquitos Claro. mágicos aquí. Ajá. Bueno, pues es sencillo. Para mí me ayudaban a que encerrara un poquito más esta imagen, con Ujú. puntos de contraste con el fondo y de color para ayudar a que este flujo funcione mejor, Ujú. pero siempre pensando en que le está ayudando a tu narrativa. Es un lugar mágico Claro. pues no le podía poner carros volando ahí, se hubiera visto muy loco, pero al final de Ujú. cuentas, pues no, creo que no funcionaban carros, ni cajas, ni Ya. carriles. Además le da Entonces, dimensión simplemente, a la imagen, perdón. sí, sí, sí. Como tienes estos puntos muy grandes cerca de ti
y se ve que se repiten un poco más cerca de ella. Son muchos puntitos muy chiquitos, como que te ayuda muchísimo a dar profundidad también a la imagen, ¿no? Al repetir una misma forma en diferentes tamaños. Sí, Se me sí, hizo muy sí. chido eso. Ok. Sí, de hecho algo que tal vez sí me hubiera faltado es poner un punto medio, intermedio en profundidad de estos tamaños de puntos Ajá. a estos tamaños de puntos, pero creo que ya, o sea, honestamente sí lo pensé, pero sí me ensuciaba más la imagen. Sí, Entonces, claro. al final lo resolví de esta manera y Y los hay un poco a la derecha de ella, hay dos puntos. Ajá, exacto. Eso ya le da escala. sí, Chingón, amigo. Súper bien. pues, Ah, pues muy ¿Qué bien, pues más? amigo, preséntanos la maravilla que traes ahí. Maravilla, maravilloso. No es para nada, pero, bueno, lo que yo nada más quería, explicar o mostrar es cómo podemos aplicar este conocimiento, estas ideas en cuanto a composición a otros tipos de diseños. A mí todo el tiempo me importa entender todo lo que hacemos en arte de manera lo más global posible. ¿A qué me refiero con esto? Los principios que acaba de explicar Chuy funcionan a nivel macro para hacer una imagen, pero creo que pueden funcionar a otros niveles, a nivel de un diseño, a nivel de un personaje, a nivel incluso de un detalle o de un pequeño prop. Entonces, nada más les quería mostrar diferentes diseños de personaje que tengo aquí. Mira, te Eh, comparto ahora la pantalla que tú nos compartes. eh, en teoría ya se está viendo mi pantalla. Como... Sí, no te preocupes, amigo. Okay. Sí, sí, sí. Lo único es que necesito esto. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos este personaje. Ahorita con Chuy acabamos de ver un poco de color, sin mencionarlo. El objetivo de hoy no es hablar de color como tal. Pero detrás del color, detrás de toda la organización de color, hay valores, hay contrastes. Tampoco vamos a hablar a fondo de contrastes hoy, solo intentamos hablar de composición. Entonces, hablando de flujos, hablando de punto focal, quisiera que vieran que aquí el diseño de este personaje, que a mí me gustó cómo funcionaba y todo, respeta exactamente lo mismo. En realidad, vamos a ver que hay un punto focal, hay flujos principales, tensiones principales, y hay un flujo secundario o flujos secundarios que permiten apoyarlo. Entonces, el punto focal aquí es la cara. Es lo primero que vemos, se consigue a través de contrastes, es el punto más claro, etc. Pero también funciona gracias a diferentes tensiones. Por ejemplo, si se fijan lo continua que es esta línea con esta, eso no es gratuito. Es porque estoy buscando que en la forma general existan estos flujos. Entonces este flujo lo voy a apoyar también con esta forma de S. Aquí estoy buscando que haya mucha continuidad. El brazo también va a seguir el mismo flujo. Esta pierna también va a llegar Amigo, como amigo, una flecha hacia allá. Ajá. perdón, No, dime, pero dime. igual todos lo están viendo, pero yo me estoy perdiendo el show. Sí, amigo. No había pensado en eso. Sí, a ver, ya sé. Para que tú lo veas, yo te tengo que compartir mi pantalla, perdón. Solo pensé en la audiencia. Ah, cabrón. No, es que no puede, no puedo. Me sale una madre en turco, En turco, ¿en te lo serio? juro. Y digo turco porque no tengo la más remota idea de lo que es. Pero por Sí, alguna ya, ahora razón sí, ya. hablo turco, cabrón. Está increíble, lo entendí. No tengo la menor idea de lo que acaba de suceder. Pero bueno. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, todas estas curvas en sí cumplen exactamente con la misma función de lo que Chui consiguió en su imagen,
nada más que ahí a nivel personaje. Entonces tenemos flujos principales que nos van a permitir guiar hacia el punto focal. Y también hay tensiones secundarias que, por ejemplo, como por ejemplo esta gran línea de la caña de pescar, que permiten también complementar este flujo principal y llevar hacia la cara. La misma dirección de lo que sea que tenga en la boca, la dirección de la misma boca, la dirección del bigote, la dirección de la gorra, todo esto participa del mismo flujo, incluso la alineación de los hombros. Entonces todo el tiempo con cada uno de estos diseños se está pensando en esto. Estoy tratando de pensar en cuál es la mejor forma de dar, además de interés, contraste, appeal y muchas cosas que iremos viendo en los siguientes episodios. Intento dar estas ideas de movimiento. Entonces, si ven, siempre hay formas que se repiten o que comunican juntas. A mí me gusta mucho pensar que hay una calidad musical detrás de cada buen dibujo. Entonces, en las melodías, en las mejores melodías o incluso en una orquesta, un instrumento responde a otro y eso es lo que va poco a poco construyendo la melodía. Digo, perdón, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, ¿cómo no? O sea, las formas que se van creando van siendo rítmicas entre ellas. Ajá, exactamente. Sí, es un muy buen punto. Para seguir con el paralelo con la música, no solamente hay formas que le responden a otras, que son la continuidad de otras, sino también hay formas que vienen a interrumpir el flujo. Entonces, igual en la música hay tiempos y contratiempos, hay movimientos y contramovimientos. Entonces aquí tenemos un gran flujo continuo, pero también vamos a crear ritmo para interrumpir esto. Entonces este gran flujo también lo va a interrumpir estas líneas, o también lo va a interrumpir esta línea. Eso es en cuanto a las formas, pero los ritmos también van creando movimiento. Por ejemplo, aquí, vamos, en una imagen los detalles son como si fueran las notas de una música. Entonces aquí tengo muchos detalles, tengo varias notas. Tun, tururun, tun, 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 tun. Chida mi melodía, ¿no? Y después tengo silencios, muchísimas veces. Y después tengo silencios, la ausencia de detalles. Si se fijan, estas formas son mucho más limpias, no tienen tantos detalles. Entonces aquí hay un silencio para preparar el ruido que está por venir. Y aquí tengo un montón de ruido. Y después nuevamente un silencio. Nuevamente un silencio, una forma más simple, para prepararme por el, el gran final de lo que es esta melodía, que es mi punto focal, donde se concentran todos los detalles más interesantes. Somos humanos, los humanos somos antropomórficos, así que lo que más nos interesa como humanos es ver humanos, y ver rostros, y ver ojos. Entonces, cuando creamos un personaje es muy fácil generar atención, basta con poner una cara y unos ojos y la mirada va a ir luego ahí. Pero si lo hacemos siendo conscientes de todos estos movimientos que estamos dando, de esta noción de ritmo, de esta noción de punto focal, entonces es muy probable que nuestros diseños sean más exitosos. Entonces aquí tengo otras muestras de otros diferentes personajes. A veces la cuestión de los flujos, sobre todo en dibujo estilizado como a veces es muy obvia. Por ejemplo, todo esto literalmente es una sola gran curva. A veces el mismo cuerpo funciona como flecha. Entonces aquí tengo dos flechas que dan hacia mi cara. En el caso de un personaje, la mayor parte del tiempo el punto focal va a ser la cara. Pero a veces tenemos cosas tal vez un poco antinaturales o que no se pueden entender de manera tan intuitiva. Por ejemplo, estas dos cosas son evidentemente flechas, pero el poner el brazo así, totalmente en contra de este flujo, parece un poco contraintuitivo,
pero es bueno para dar un poco de equilibrio. Las cosas no son muy chidas cuando van en una sola dirección. De cierta manera es como el ejemplo de la simetría, ¿no? Ajá, exactamente. O de tus dos, sí, exacto, de tus dos movimientos que iban hacia tu personaje central. Si no hubieras creado, como dices, la asimetría en la imagen, pues sería un poco aburrido, sería un poco demasiado obvio. Sería como una música una canción cuya melodía fuese nada más gamas subiendo. Tururururururururu. Es súper esperado. Entonces, en realidad, Qué buen sí, ejemplo, amigo, qué está buen ejemplo. increíble, está increíble. Estoy siendo más musical que nunca hoy. Entonces, eso sería aburrido. Tiene la ventaja de que sí es continuo, sí es coherente y a veces necesitamos esta fluidez y esta continuidad, pero es bueno interrumpirla para sorprender. Yo siempre uso esta metáfora de que un buen diseño tiene que ser como un viaje, como un viaje ideal para mí. No es ni el viaje, si imaginamos que eso es una línea de tiempo. Para mí los peores viajes son los viajes donde de plano no sucede nada. Me fui a casa de mi abuela, en el campo, y el clímax de mi viaje, con mi abuela fue el día que se fue la luz, porque fue lo único interesante, o el día que jugamos bingo con sus amigos, porque fue el momento más entretenido de todo este viaje. Y el otro tipo de viaje que no me parece muy chido es el viaje donde, al contrario, todo sucede, todo, un montón de cosas. Voy de viaje, se me pierde mi maleta, después conozco a la mujer de mi vida, después la pierdo, porque perdí el tren y justo ella estaba sentada al lado de mí, pero me perdí el tren, entonces tuve que correr, llegué no sé, me asaltaron en el camino, no sé, o vi un montón de cosas fascinantes, como en estos viajes organizados donde uno pretende conocer a Europa en 7 días, entonces visita 12 países en 7 días, es demasiada tensión y movimiento. Para mí un viaje ideal es un viaje rítmico, donde existen puntos de intereses y momentos de descanso. Entonces siempre trato de pensar en eso, ¿cómo puedo hacer que mi diseño sea a la vez equilibrado, fluido, esperado de alguna forma? Cuando creo estos ritmos, creo expectativas, el ojo sabe en qué dirección va y no hay sorpresa, pero trato de crear sorpresas para poder dentro de esta armonía generar elementos reconocibles. Todo el tiempo estoy pensando en eso. Totalmente es no crear un viaje aburrido, ¿no? O sea, las Ajá, formas que te van a dar, los ritmos y eh, los mismos contornos que tú puedas romper son esas guías en donde ya no es como aburrido. Si el personaje fuera totalmente redondo, sería X. sí, tienes toda la razón. De hecho, se traduce muy bien cuando lo ves como silueta, porque ves las partes que están hechas para ser aburridas y ves las partes que están hechas para ser interesantes. Uso también a veces las palabras de activas y pasivas. Entonces todo lo activo serían los momentos de interés y todo lo pasivo serían los momentos un poco más aburridos. Entonces si vemos esta silueta, podemos ver que hay varios momentos totalmente continuos y accidentitos, nada más para generar cambios, para generar interés. Y el lugar dentro de este gran continuo de formas, el lugar donde más sorpresas hay, casualmente es exactamente donde yo quiero que vean, es donde está mi punto focal. Ahora, en composición, ¿cómo lo traducirías? Pues yo lo veo igual, o sea, si volvemos a ver tu imagen, en realidad lo que tú llamaste flujos, para mí son los momentos, ¿cómo decirlo? Son los momentos de transición. En realidad en las líneas que tú pusiste como flujos, solo había interés donde se juntaban estas dos líneas, era donde marcaba la X. Pero a lo largo de esta gran línea no había nada de interés. ¿Me explicó? Solamente diferentes elementos que el ojo podía cachar y juntar para que crearan una tensión, pero en sí no eran interesantes. Si fueran interesantes le robarían el protagonismo al otro. Bueno, así es como lo entiendo yo. Pero sí, sí, tiene sentido.
Sí, sí, claro que sí. Ya. Pues eso, básicamente está presente en todos los dibujos que hago y es realmente una noción que una vez que empecé a percatarme de ella, traté de integrar mucho en mi trabajo. No sé si quieres agregar algo sobre esto antes que veamos los ejercicios. Sí, claro que sí. Pues si a alguien no le quedaron algunas dudas, pues igual nos pueden mandar un mensajito o escribirnos al video para ver qué opinan de todo esto, si realmente fue muy claro. Al final de cuentas, creo que el punto focal en una composición es indispensable. Ujú, ¿A dónde quieres que la gente vea? claro, Y apoyado por un ritmo, por una secuencia de formas geométricas en cierto punto simples, cómo puedes romper esas formas como para crear no tu punto focal, sino más bien para apoyar tu punto focal y al final obtienes un resultado que está bastante equilibrado entre formas complejas y formas simples claro. y que apoyan tu narrativa. O sea, creo que al final de cuentas es eso, ¿no? La parte, eh, llamémoslo literaria de todo este complemento de imágenes y formas es cómo nosotros hacemos con base a la composición que funcione una imagen. Sí, exacto. Y me estás dando bastante pie para ver lo que vamos a ver ahorita, porque me doy cuenta que todos los términos que usamos son súper subjetivos. Hablas de que funcione una imagen, hablas de encontrar el ritmo, y son nociones que son muy difícil de entender, o se pueden entender intelectualmente, pero una vez que ya estás enfrente de una hoja en blanco, dices, ah, ok, ahí te va el ritmo, a ver cómo lo Sí, consigues, es bien totalmente, complicado. totalmente. Entonces, justamente por eso en este programa, parte de lo que intentamos hacer, además de pues tratar de explicar un poco cómo nosotros entendemos estos conceptos, es dar un poco una perspectiva hacia cómo podemos mejorar o desarrollar nuestra sensibilidad acerca de estos temas para poder avanzar básicamente y mejorar, porque al final de cuentas, cada artista está en un proceso de evolución permanente. Y para retomar el ejemplo de la música, tal vez hay Mozarts que nacen con esta sensibilidad nata y tal vez es un segundo lenguaje para ellos, pero para la mayor parte de nosotros, el entender estos conceptos de armonía, de belleza, de composición, de fluidez, toma mucho tiempo. Entonces, aquí nada más les quise mostrar unos ejemplos que hago, unas prácticas que tengo para poder mejorar o avanzar un poquito en este camino. Es una práctica un poco abstracta. Oye, los mejores tres de abajo están excelentes, ¿sí, amigo? Los No es mejores cierto. tres de abajo. No te entendí, la verdad. Olvídalo, olvídalo. Ay, ¿cuántas chelas llevas? A ver, dime la verdad. Bueno, como dos, yo creo. Lo suficiente como para animarme a platicar con ustedes así. Chuy perdiendo el control. Oye, entonces, nada más aquí quería mostrar un poco esto. Am, lo único que quiero mostrar aquí es que, regresando ahora a la imagen, ya no al diseño de personajes, pero la práctica que yo hago, porque a mí me cuesta muchísimo lo que sabe hacer muy bien Chuy, que es encontrar el balance y contar una historia coherente, y teniendo esta claridad desde un inicio sobre lo que él quiere contar, a mí me cuesta bastante. Entonces me di cuenta que me ayudaban estos ejercicios súper simplificados de ver dónde están los contrastes de la imagen, dónde están los elementos que cuentan, los elementos importantes, ya sea el ritmo de las escaleras, ya sea la silueta de estas estatuas, ya sea mi personaje principal en este caso y su sombra. Entonces trato de hacer ejercicios basados en imaginación, de los cuales no siempre me exijo que sean representativos. A veces solamente son abstractos y nada más quiero ver cómo cierto tipo de formas
junto a cierto tipo de espacio empieza a crear ritmo, empieza a crear flujo, empieza a crear esta melodía de la que hablábamos. Entonces trato nada más de simplificar. Eso creo que es algo muy bueno. Algo así, por ejemplo, aquí bueno, falta una parte, pero empieza a haber armonía, empieza a haber tensión, empieza a haber flujo. Y estos términos no los estoy pensando conscientemente cuando lo hago, no estoy diciendo, aquí falta tensión o algo así. Estoy realmente tratando de desarrollar un lenguaje en paralelo del lenguaje verbal. Pongo formas y trato de ver hasta qué punto me empiezo a sentir cómodo, mi ojo empieza a sentirse cómodo con esto. Oye, pero siempre apoyado por la historia que estás contando en la imagen. Para mí son dos elementos diferentes. Bueno, en una imagen final tienen que funcionar juntos, pero para mí hay una imagen, ¿cómo decirlo? Es como si tuviera dos niveles en mi mente, un nivel funcional y un nivel narrativo. La parte funcional es esta parte, o sea, podrías contar una historia sin tener armonía, equilibrio y balance. Podría ser mucho más literal y decir, pues es la historia de centauro en un bosque. Y nada más pondrías ahí tu centauro afuera del bosque y lo pondrás exactamente al centro y con un montón de flechas visuales que llevarían hacia allá. Y ya, la historia estaría contada en este sentido, ¿me explico? O sea, lo estoy resumiendo, por supuesto, pero siento que am, una hay algo que en una imagen hay un primer impulso que es más gráfico que narrativo. Para mí, para ponerlo así, hace rato definías lo que decías de que para ti lo que era una imagen que funcionaba era una imagen que te llamaba la atención. Yo distingo dos tipos de imágenes que me llaman la atención. La imagen que me hizo voltear y la imagen que me hizo voltear y que nunca voy a volver a olvidar, que nunca voy a poder olvidar. Sí, Para mí, la primera es una imagen que es exitosa a nivel gráfico. Es una imagen que supo darme un punto focal bien claro, generar interés, un viaje interesante. Pero no quiere decir que que no la voy a olvidar. He olvidado la mayor parte de los carteles que he visto en la calle. Porque son o fueron muy exitosos en su momento para llamarme la atención, mas no me contaron una historia con la que conecté lo suficiente como para recordarla. Entonces, a eso voy. O sea, estos ejercicios están más destinados a desarrollar la primera parte, que es cómo aprendo a llamar la atención, cómo aprendo a hacer que la gente se siente cómoda con la imagen visualmente. Y después, encima de esto, y no es nada fácil, se puede agregar la parte narrativa, que esta sí es la que no se va a olvidar. Para mí, la imagen más exitosa es la que te hizo voltear para que nunca volvieras a olvidarla. Y las más... Siento muchas veces esta sensación en de imágenes muy sexy, muy bonitas, que luego me agarran la atención, la mirada, pero siento esta decepción mezclada con un poco de rencor de haber caído en una trampa visual, ¿no? De que, ok, súper, lograste hacerme voltear, pero para decirme nada, ¿no? Entonces siento un poco de frustración hacia este tipo de que imágenes. no te cuenta nada la imagen, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ahorita hay muchos trucos. Vivimos en un mundo donde está el 3D, donde está Photoshop, donde tenemos muchos trucos para llamar la atención y crear cosas bien padres visualmente. Pero qué triste cuando es tanto show para contar muy poquito. Es igual que una mujer muy aparatosa o muy bella y que la conoces y es una pobreza de mujer de que no tiene nada que decir. Digo mujer, pero podría ser hombre. Una persona en general que tiene muy bella apariencia pero totalmente hueca adentro. Se me hace muy decepcionante y desesperante. Sí, sí, totalmente. Ok, entonces nada más aquí para hacerla un poquito más corta. Hago también este tipo de ejercicios, que esto va a la par de yo entrenarme a mí mismo a tratar de desarrollar mi sensibilidad haciendo ejercicios con base de imaginación. Hago también bastantes copias para ver cómo las demás personas consiguen esto. Entonces ahí lo que trato de hacer es simplificar lo más posible las formas, los contrastes y tratar de ver a partir de qué momento
un elemento empieza a resaltar como siendo el protagonista. Entonces aquí logro el hacer que estas cosas muy chiquitas sean, fueran el punto de contraste. Y se me hace muy padre como lo ha logrado. Y aquí están todos los Chewy tricks. Todos los trucos que decía Chuy, porque aquí está literalmente la diagonal que nos lleva hacia acá. Aquí está literalmente otra diagonal que nos lleva hacia ellos. Y aquí está todo el camino que nos lleva hacia ellos. Sin embargo, además de estas cosas un poco obvias, hay un muy bonito ritmo, una muy bonita secuencia de elementos que da ritmo a la imagen. Entonces, pareció muy interesante. Este artista Simon Stallenhag es un genio. Increíble, sí. Sí, no, este güey De hecho, está... ahorita lo que decías es precisamente lo que te explicaba al principio, ¿no? Es como, ¿cuál es tu elemento principal, tu elemento Exacto, secundario que definitivamente. apoya esa narrativa? Y los elementos terciarios que no dejan de ser algo afuera de la imagen, Exacto. sino que apoyan ya como un elemento que tiene menor importancia, pero que sigue estando ahí haciendo que se vea bonita la imagen. Sí, bonita y que también apoyan a nivel detalle, como decías, lo que es la imagen. Porque, por ejemplo, aquí estos detalles de pasto son importantes. El hecho de que sean más grandes aquí y más chicos allá es súper importante en la imagen. Porque eso también da una línea invisible que es la misma perspectiva. Entonces sí, no, definitivamente, pues sí, o sea, todo esto es una ilustración de lo que tú dijiste. Nada más les quería mostrar aquí que incluso a veces no tiene ni que ser bonita la copia, ni muy desarrollada. A veces, como es un trabajo nada más para mí, es nada más para ver, ok, ¿cómo funcionó eso? ¿A partir de qué momento empezó a funcionar? Otro truco que uso también a veces es destruir una imagen. Mua. Es nada más agarrar. Mua. No, nada más que no hay que decirlo a los artistas. Pero, por ejemplo, agarro una imagen y trato de ver a partir de qué momento ya dejó de funcionar. Ay, me traicionaste. No, 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 jamás. Aparte de qué momento deja de funcionar. Entonces, por ejemplo, agarro esta imagen y quito este elemento. Oh, Es un juego que hago mucho, para yo entender, porque muchas veces tratamos de aprender hacia lo positivo, o sea, aprendiendo de lo que funciona, pero creo que aprendemos también un buen de lo que no funciona. Entonces, muchas veces hago este jueguito y trato de quitar este elemento. ¿Sigue funcionando la imagen sin este elemento? ¿Funciona? ¿No funciona? Yo creo que no. Ha perdido muchísimo, muchísimo equilibrio. Entonces, esto probablemente es uno de los elementos que no se pueden perder. En cambio, probablemente si sacrifico una de estas cosas de aquí, ups, pero con el color correcto, probablemente la imagen puede seguir viviendo. Pero si borro la imagen ya empieza a caerse del lado izquierdo. Ya no existe esta línea, esta tensión de la que hablaba Chuy, y entonces ya no funciona. Es interesante ver que a veces basta con perder nada más una forma para que una imagen ya no funcione. A mí me parece chido este ejercicio. ¿y Ok, eso cómo lo apoyaría en composición? O sea, ¿lo apoyaría? No te entiendo. sí, sí, como la composición habla acerca de el ritmo de las formas. Sí, pues en este... Escogemos una. Exacto. Sí, sí. En este caso, esta gran línea que forman todas las cimas de los árboles, las cimas de los árboles, sería el equivalente del flujo que tú mostraste. Entonces, si empiezas a quitar progresivamente estos diferentes puntos que te van creando esta línea, pues ya desapareció esta línea y entonces la imagen ya no tiene el mismo flujo, entonces ya no puede comunicar o moverse tanto como debería. Y básicamente es que la composición acaba de perder ese ritmo que tenía, ¿no? Exactamente. Sí, 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 es uno de los tres puntos que tú comentabas. Entonces, a veces estas copias pueden ser así de simples. Nuevamente, solo buscamos ritmos.
y pues ya básicamente. O pueden ser a color, pero nuevamente esto no nos importa mucho ahorita. Lo único que quería mostrar es que a veces, o más bien, aunque sea a color, lo que realmente nos importa son los valores, son los contrastes. Y finalmente, lo último que quería mostrar es el siguiente nivel de estos ejercicios. Es agarrar una imagen y ya no solamente copiarla, sino ver de qué forma la podemos emular. Por ejemplo, vi que esta imagen está compuesta de dos flujos. Son imágenes